La noche de hoy es, o se llama, las impugnaciones en materia civil. Las impugnaciones en materia civil están reguladas en el libro sexto del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Quiero aprovechar para generar la diferencia, que no confundan las impugnaciones en materia civil con los recursos administrativos. Si quieren, anoten, ¿verdad? Las impugnaciones en materia civil, el libro sexto dice impugnaciones de las resoluciones judiciales. Ahí les aconsejaría ver 141 de la ley del organismo judicial. Y si recordamos, las clases de resoluciones judiciales son los decretos, autos y sentencias. La resolución que le pone fin a un procedimiento administrativo se llama acto administrativo. Nada que ver con las resoluciones judiciales. Por eso es que hago la diferencia entre impugnaciones en materia civil con los recursos administrativos. Son dos temas totalmente distintos, ¿verdad? Entonces el libro sexto, repitiendo, dice impugnación de las resoluciones judiciales. Entonces yo les aconsejo ver 141, ley del organismo judicial. Y recordemos que las resoluciones, los decretos son resoluciones de simple trámite. Los autos, resoluciones de no simple trámite o bien resuelven incidentes. Y la sentencia, que es la resolución que le pone fin al proceso en forma normal, ¿verdad? Cuando se han cumplido todas las etapas en el proceso civil, pues lo único que le pone fin en forma normal es la sentencia. Recordando también que existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Pero lo que me preocupa es que pudiesen confundir las impugnaciones en materia civil con los recursos administrativos. Ya teniendo claro eso, pues vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, obedientes con lo que nos dice el artículo 11 de la ley del organismo judicial, donde nos habla que el idioma de la ley es el español, y que yo les he aconsejado que su estudio lo hagan siempre a la par de un diccionario de la Real Academia. Ese diccionario de la Real Academia dice, ¿verdad?, que impugnación quiere decir combatir, contradecir, refutar. Pero eso sería una versión común. La versión que nos interesa es la jurídica. Dice, impugnación es interponer un recurso en contra de una resolución judicial. Entonces, ahí tenemos lo que nos dice el diccionario de la Real Academia. Pero ahora vamos a crear una definición doctrinaria. Doctrinariamente, las impugnaciones son una institución procesal que tienen las partes. Yo quisiera que subrayaran y le pusieran énfasis donde dice que tienen las partes para atacar una resolución judicial. ¿Por qué subrayar y ponerle énfasis donde dice que tienen las partes? Porque solo las partes pueden impugnar. Un juez, ¿verdad?, no podría nunca impugnar una resolución. Sería como un kamikaze, ¿verdad? Es un suicidio. Por eso es de que la definición doctrinaria de impugnación
Nos dice que es una institución procesal que tienen las partes para atacar una resolución judicial. La única forma que tienen las partes de manifestar su desacuerdo con una resolución judicial es impugnándola. Ahora bien, ¿qué es lo que sí puede hacer el juez? Lo que sí puede hacer el juez se llama enmienda del procedimiento. Eso lo tenemos regulado en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Quiero que ustedes le pongan énfasis en que la enmienda no es una impugnación. Si vamos a la definición anterior, vimos que solo pueden impugnar las partes. Entonces, ¿la enmienda qué es? Pues es una forma que tiene el juez de corregir algún error sustancial, dice la ley, que haya cometido en su resolución. O sea, el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial que regula la enmienda, faculta al juez que si él se da cuenta, se percata de que en su resolución cometió un error sustancial, puede enmendar el procedimiento. La ley dice en cualquier estado. Y debemos de entender que es un error sustancial. El mismo artículo nos dice qué debemos de entender por error sustancial. Error sustancial es cuando pues, se lesionan o afectan derechos y garantías de las partes, de alguna de las partes. Entonces el juez está facultado por la ley para enmendar el procedimiento. Es una resolución que dicta el juez, se llama enmienda y es discrecional. Entonces, se acostumbra que los abogados presenten escrito pidiéndole al juez que enmiende el procedimiento porque le dan el carácter como de una impugnación. Pero repito, la enmienda no es una impugnación porque la enmienda es una actividad procesal del juez, no de las partes. Entonces, cuando el juez les rechaza ese escrito donde le solicitan la enmienda, los abogados acostumbran a apelar. Tampoco, eso no es apelable, ¿verdad? Anoten, para no cometer esos errores en el ejercicio profesional. Lo que sí es apelable, ¿verdad?, es la resolución del juez cuando enmienda el procedimiento. Escuche bien, no es lo mismo. Una cosa es que yo como abogado se lo pida, el juez diga que no y apele, ¿verdad? Eso no es posible. Otra cosa es que el juez se dé cuenta, enmiende y esa resolución de enmienda sí es apelable. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué sí podríamos hacer nosotros como abogados si nos dimos cuenta que el juez cometió un error sustancial en su resolución? Pues ir a procurar, ¿verdad?, pedirle una cita al juez, decirle, señor juez, con todo respeto, en su resolución usted cometió un error sustancial. Entonces la ley le faculta para que enmiende. Si él, ¿verdad?, dice sí, tiene razón, pues va a enmendar. Pero como hay dos partes, puede ser que la otra parte, al darse cuenta que el juez enmendó el procedimiento, apele. Eso sí se puede. Que quede claro que lo que no es apelable es cuando uno de los abogados de las partes le pide al juez que enmienda. Porque la enmienda es de oficio, no es a solicitud de parte y es una actividad procesal del juez. Entonces anote que la enmienda no es una impugnación. Entonces no olvidemos que la definición doctrinaria de impugnación es una actividad procesal de las partes, ¿verdad?, para pues
oponerse a una resolución que le es desfavorable. Ahora, entendiendo eso, hay un punto de partida que es bien importante para entender el tema de las impugnaciones de las resoluciones judiciales en materia civil. Anote, es la doble instancia. Además va a ser pregunta de privado, ¿verdad? Explique qué es la doble instancia. La respuesta es bien fácil. La doble instancia consiste en que no pueden haber más de dos instancias en un proceso. La primera y segunda instancia. Lo que tiene usted que hacer en el privado es fundamentarse, y el fundamento legal de la doble instancia lo vamos a encontrar en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y también hay fundamento legal de la doble instancia en la ley del organismo judicial en el artículo 59. Entonces yo le aconsejo que allá en el 211 de la Constitución ponga usted con su puño y letra ver 59 de la ley del organismo judicial, y en el 59 de la ley del organismo judicial ponga ver 211 de la Constitución. Porque que se lo van a preguntar en el privado, se lo van a preguntar. La respuesta no es difícil, ¿verdad? En todo proceso no puede haber más de dos instancias. Si usted entendió eso, va a entender lo siguiente, ¿verdad? La ley no hace distinción entre impugnación y recursos. La ley no hace distinción entre impugnación y recurso. Utiliza indistintamente los dos vocablos como equivalentes. Pero una cosa es impugnación y otra cosa es recursos. Quiero aclararle esto, ¿verdad? En alguna oportunidad le expliqué que hay dos clases de abogados. El legalista, ¿verdad?, que es el que si la ley, el artículo no dice tal cosa, ahí topó. Pero el doctrinario, que es la otra clase de abogados, es el que va más allá. Entonces, doctrinariamente, hay impugnaciones que no se les puede llamar recursos. Se les llama remedios procesales. De ahí que vamos a hacer una clasificación de las impugnaciones de las resoluciones judiciales en materia civil, ¿verdad? Clasificación de las impugnaciones de las resoluciones judiciales en materia civil. Número 1, remedios procesales. Número 2, recursos. Luego ya nos tendríamos que ir al amparo, pero esa es justicia constitucional. Ese sería el 3. Y luego tendríamos el 4, que sería la casación civil, ¿verdad? Porque también hay casación penal y hay casación administrativa. Aquí vamos a hablar de la casación civil. Entonces, repito: 1, remedios procesales; 2, recursos; 3, el amparo; y 4, la casación. Quiero irme por último al amparo y casación, decirles que ambas figuras procesales no son recursos. Si el amparo y la casación fueran recursos, estaríamos creando una tercera instancia. Y ya vimos, con fundamento constitucional, que en Guatemala solo existen dos instancias. Les voy a explicar qué pasa. Si no estoy mal, en México y en Argentina, para poner un ejemplo, sí existen 3 instancias,
Por eso es que en México al amparo le llaman recurso de amparo, en Argentina también, a la casación también le llaman recurso de casación, pero realmente no son recursos, porque si el amparo y la casación fueran recursos, estaríamos creando una tercera instancia. Porque anote, solo se le puede llamar recurso cuando agotamos la doble instancia. Los que no se agotan la doble instancia se llaman remedios procesales, ya lo vamos a explicar. Pero nosotros ya hemos visto que el amparo es una acción constitucional de amparo, ¿verdad?, que se presenta cuando existe una arbitrariedad, ¿verdad? Así lo regula el considerando segundo de la ley de amparo. Y cuando vamos a presentar una casación, ya se agotaron las dos instancias, la primera y segunda instancia. Porque la casación lo que busca es casar la primera instancia con la segunda instancia. Si la primera instancia y la segunda instancia casan, el proceso es válido. Si no casan, el proceso es nulo. Entonces vamos a empezar explicando qué es la casación. Es una figura procesal, anote, que sirve para verificar que tanto en primera instancia como en segunda instancia, es una institución, una figura procesal que sirve para verificar que tanto en primera instancia como en segunda instancia se respetó la legalidad y la juridicidad en un proceso. Se respetó la legalidad y juridicidad en un proceso. Por eso es que hay casación de fondo y hay casación de forma. Anote, ¿verdad? Si quieren, nos vamos a fundamentos legales. La casación está a partir del 619. La casación de fondo está en el 621. Y la casación de forma está en el 622. Cuando hablamos de casación de fondo, estamos hablando de la sentencia. Fondo es igual a la sentencia. Y cuando estamos hablando de casación de forma, estamos hablando del procedimiento. Recuérdense que el procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. Entonces, por eso es que existen dos clases de casación en materia civil: la casación de fondo o de sentencia y la casación de forma, que forma es procedimiento. Pon atención, cuando en la sentencia, ya sea en la de primera instancia o en la segunda instancia, se respetó la legalidad y la juridicidad, casa la sentencia. Entonces el proceso es válido, ¿verdad? Pero si en la primera o en la segunda se violentó, ¿verdad?, la juridicidad, la legalidad, entonces no casa la sentencia. El proceso es nulo. Ahora vamos a la casación de forma. Cuando en el procedimiento, ¿verdad?, de la primera instancia o en la segunda instancia se violentó, ¿verdad?, el procedimiento, la forma, entonces no casa la sentencia, ¿verdad? Ese proceso tiene que ser nulo. Entonces, esa es la diferencia entre casación de fondo y casación de forma. Pero si usted ha sido o han sido observadores, para que exista la casación ya tuvo que haber pasado a la primera y segunda instancia. Por eso es que no le podemos llamar recurso de casación, aunque la ley, ¿verdad?, o los legalistas le llamen recurso de casación. Es simplemente casación de fondo o casación de forma.
¿verdad? ¿Y qué hace la casación? Revisar, ¿verdad?, si se respetó la legalidad y la juridicidad en primera o en segunda instancia, ¿verdad? Revisa la sentencia, es casación de fondo. Revisa el procedimiento, es casación de forma. Entonces ahí está la razón por lo cual, ¿verdad?, no todas las impugnaciones se les puede llamar recursos, porque nuestro punto de partida es la doble instancia. Y el amparo, como es justicia constitucional, no es justicia ordinaria. Si le llamáramos recurso de amparo, también estaríamos creando una tercera instancia. Voy a hacer ahí un paréntesis con el amparo y la casación, por si alguien tiene duda antes de continuar. Quiero hacer énfasis que hablar del amparo, eso es una maestría de Derecho Constitucional, un doctorado, es bien profundo, es una especialización. Hablar de la casación igual, ¿verdad? Es una especialización. Amparistas y casacionistas en Guatemala, contados con los dedos de la mano, ¿verdad? Claro que hay quienes se tiran al agua y plantean amparos y casaciones, pues, pero no es su especialidad. Y esta es una especialidad, es como que un médico saque una especialidad en cardiología, ¿verdad? Así es el amparo, así es la casación, ¿verdad? No cualquier médico podría operar a una persona del corazón, tiene que ser un especialista, pues eso es el amparo y la casación. No cualquier abogado debería de plantear un amparo o una casación, tendría que especializarse, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí en Guatemala los abogados le entramos a todo, ¿verdad? Somos todólogos, pero son temas que no alcanzaría un semestre para abordarlo, para explicarlo, tanto el amparo como la casación. Volvamos a octavo semestre, a las impugnaciones, y descubramos qué son los remedios procesales. Ponga atención, estoy hablando doctrinariamente, pero no siendo legalista. Legalista es el que si el artículo no dice échele sal, no le echa sal y come desabrido. El doctrinario es el que va más allá, estudia, profundiza, analiza, no solo le echa sal, le echa pimienta, le echa de todos los condimentos para que salga el plato más sabroso, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un legalista y un doctrinario. Entonces hago la aclaración que doctrinariamente un remedio procesal es aquel o aquella impugnación, ¿verdad? Aquella impugnación que se presenta ante el juez que dictó la resolución. Un remedio procesal es aquella impugnación que se presenta ante el juez que dictó la resolución. Él mismo conoce la impugnación y él mismo resuelve, ¿verdad? Si se están dando cuenta, ahí no hay doble instancia, ¿verdad? Para que se le pueda llamar recurso a una impugnación, tiene que haber doble instancia. Les voy a hacer un paréntesis. Si hay dudas, me preguntan. En el 604, que ahí ya estaríamos en el recurso de apelación, que ese sí es recurso, ¿verdad? Porque recurso, anote, es cuando se acude a un juez superior. Recurso es cuando se acude a un juez superior para que revise la resolución que dictó un juez inferior. Entonces, ahí sí se manifiesta la doble instancia. Y el 604, porque la apelación empieza desde el 602,
pero quiero darles la diferencia entre un remedio procesal y un recurso. Dice, desde que se interpone la apelación queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar la alzada. Entonces, la alzada quiere decir que eleva las actuaciones al juez superior. Entonces, pongan después de alzada, aquí sí se manifiesta la doble instancia. Entonces, por lo tanto, el recurso de apelación sí es un recurso de apelación, porque de la apelación conoce un juez superior, ¿verdad?, al que dictó la resolución, que fue un juez inferior. En cambio, en el remedio procesal, la impugnación la conoce el mismo juez que dictó la resolución y él mismo resuelve la impugnación. Vamos con ejemplos. En el libro sexto, Impugnación de las resoluciones judiciales, título 1 nos habla de la aclaración y la ampliación. Esas dos impugnaciones son ejemplos de remedios procesales. Dice procedencia del epígrafe 596. Vamos a entender ahorita qué es la aclaración y qué es la ampliación. Cuando los términos de un auto o de una sentencia, eso subrayenlo, ¿no?, porque nos está diciendo qué resoluciones podemos impugnar con aclaración y ampliación. Si se dan cuenta, no habla de los decretos. Dice, cuando en los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Ahí está la aclaración. ¿A cuándo es que procede la aclaración y contra qué resoluciones podemos presentar aclaración? ¿Contra los autos o las sentencias? Y luego dice, si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. O sea que si el auto o la sentencia es oscura, ambigua o contradictoria, le pedimos al juez que la aclare. Si dejó de resolver algún punto, ¿verdad?, entonces le pedimos que amplíe. Ponga atención. Hay abogados que creen que se trata de una sola impugnación y presentan aclaración y ampliación. Cero, ¿verdad? Ahora bien, si es oscura, ambigua, contradictoria y además se omitió un punto, pues entonces sí pido que se aclare y se amplíe. Pero en mi escrito, porque es en un mismo memorial, le genero un espacio para la aclaración. Le digo al juez qué parte es oscura, ambigua y contradictoria y que quiero que se aclare. Luego una literal B, pensemos, le genero un espacio para la ampliación y le indico al juez que dejó de resolver un punto y pido que se amplíe. Entonces ahí sí interpongo aclaración y ampliación. Pero si solo es oscura, ambigua o contradictoria, solo interpongo aclaración. Es clara, ¿verdad? Es precisa, no hay aclaración, pero omitió resolver un punto. Entonces le pido que amplíe. Entonces, entendiendo eso, ¿verdad?, que son dos impugnaciones distintas, que si los supuestos se dan para interponer las dos, las interpongo, si no solo una, ¿verdad? Luego, la aclaración, dice, y la ampliación
deberán pedirse dentro de las 48 horas. Ya nos está dando el trámite. ¿Ah? Yo podría preguntar en el examen final el trámite de la aclaración y la ampliación, ¿verdad? Aquí está el trámite. La aclaración y la ampliación, ¿verdad? O puede ser solo la aclaración o solo la ampliación o las dos juntas, deberán pedirse dentro, está la palabra dentro, de 48 horas de notificado del auto o la sentencia. Luego, trámite y resolución. 597. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia por 2 días. O sea, se interpone dentro de las 48 horas. Ese es el trámite. Va esquematizando. Se corre audiencia por 2 días. Y luego dice, y con su contestación o sin ella, se resolverá lo que proceda. En estos casos, el término para interponer la apelación, ¿verdad?, o casación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien el que lo resuelva. Pero vamos que la aclaración y la ampliación la conoce el mismo juez y él mismo la resuelve. Entonces ahí no hay doble instancia, no se les puede llamar recurso. Estaríamos ante un remedio procesal o remedios procesales si hablamos de las dos. Hago un paréntesis y pregunto si se entendió qué es un remedio procesal. Bueno, presumo que sí. Pregunto, ¿se entendió que hay dos impugnaciones, la aclaración y la ampliación? Presumo que sí. Muy bien. Sí, se entiende. El trámite, ¿verdad? Se interpone dentro de las 48 horas, se da audiencia por 2 días, ¿eh?, y luego, sin la contestación o con contestación, se resolverá lo que proceda, ¿verdad? Entonces, ese es un típico remedio procesal, aunque los legalistas le llaman recurso de aclaración o le llaman recurso de ampliación, ¿verdad? Bueno, lo bueno, que si usted le llama recurso, no se lo van a rechazar. Lo que está haciendo es mal hablado, ¿verdad? Yo cuando he litigado, he interpuesto aclaración y ampliación, el motivo de la comparecencia es comparezca ante usted respetuosamente a interponer aclaración y ampliación. Y entre paréntesis le pongo remedios procesales. Yo. Luego le genero una literal A, ¿por qué la aclaración? Y una literal B, ¿por qué la ampliación? O si solo quiero que aclare, pues solo presento la aclaración. O si solo quiero que amplíe, solo presento la ampliación. Pero si usted le llamó recurso, no se lo van a rechazar. Lo que está haciendo es mal hablado, es legalista. Doctrinariamente, la aclaración y la ampliación son remedios procesales, ¿eh? Pasemos entonces a la revocatoria y la reposición. Procedencia de la revocatoria. Solo voy a hacer énfasis otra vez. La aclaración y ampliación contra autos y sentencias. No se mencionan los decretos. Aquí en la revocatoria y reposición sí menciona decretos. 598. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio.
Quiere decir que el juez podría revocar su propia resolución por el juez que los dictó. La parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos. Entonces, contra los decretos, lo que interponemos es revocatoria. Y aquí viene el trámite. Dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Yo ya podría preguntar en el examen el trámite de la revocatoria. Se interpone dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Luego el 599 nos habla de la resolución. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso, ¿verdad? Ya sabemos que no es recurso, es un remedio procesal de revocatoria, deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. En ninguno de los que hemos hablado, aclaración, ampliación y revocatoria, nos menciona la alzada. ¿Ya? No elevan actuaciones al juez superior. Entonces estamos ante remedios procesales. El trámite de la revocatoria es fácil. Se interpone entre las 24 horas y se resuelve dentro de 24 horas. O sea que yo puedo preguntar en el examen el trámite de la aclaración y la ampliación, ya lo dije. El trámite de la revocatoria, ya lo dije. Se interpone dentro de 24 horas y se resuelve en 24 horas. Tanto la aclaración, la ampliación y la revocatoria conoce el mismo juez. Por lo tanto, son remedios procesales. Miremos la reposición. Ese está regulado en el artículo 600. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos. Aquí ya ni menciona ni decretos ni sentencias, solo menciona autos, subraya. Y luego dice originarios de la sala. O sea que la reposición la interponemos ante una sala contra un auto originario de la sala. Originario quiere decir que haya dictado la sala y nos da el plazo para interponerlo. Ya entramos al trámite. Dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Escuche, procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema. O sea que la reposición se puede interponer ante una sala, autos, y ante la Corte Suprema, autos. Ante dos órganos jurisdiccionales, ante la sala y ante la Corte Suprema, que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. Luego viene el trámite y resolución. Ya empezó el trámite dentro de 24 horas. Ahorita viene la resolución. De la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por 2 días. Esquematice ahí, ¿verdad? Se interpone entre las 24 horas, se corre audiencia a las partes por 2 días y con su contestación o sin ella el tribunal resolverá dentro de 3 días. Entonces el trámite se interpone entre las 24 horas, se corre audiencia por 2 días y se resuelve en 3 días. Pero ¿cuándo es que procede la reposición? Contra los autos de una sala de apelaciones o de la Corte Suprema. Y conoce la sala o conoce la Corte Suprema. Tampoco menciona la palabra alzada. Entonces la reposición doctrinariamente también es un remedio procesal.
La aclaración, ampliación, revocatoria y reposición son remedios procesales. ¿Por qué? Porque conoce la impugnación el mismo juez que dictó la resolución. Vamos a poner dos ejemplos más de remedios procesales. Las nulidades que están reguladas en el 613, tenemos en el 616 la nulidad por vicio de procedimiento y en el 617 la nulidad por vicio de resolución. Entonces, remedios procesales en materia civil, ¿verdad? Aclaración, ampliación, revocatoria, reposición. Las nulidades en el 616, la nulidad por vicio de procedimiento y en el 617, nulidad de resolución. Miremos el trámite de las nulidades. Dice la nulidad en el 614 no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es procedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Aquí viene ahorita el procedimiento, su trámite. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días. O sea que la interposición de la nulidad es dentro de los 3 días. ¿Qué resoluciones podemos nosotros atacar de nulidad? Nos lo dice el 603. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Quiere decir entonces que solo los autos le podemos interponer nulidad. ¿Qué clase de nulidad? La que está en el 616, vicio de procedimiento. La que está en el 617, vicio de nulidad de resolución. Trámite dentro de los 3 días de conocida la infracción. La que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiera verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente, ni los tribunales acordarla de oficio. 615. Trámite de la nulidad. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento y se tramitará como incidente. Pues el esquema quedaría así: se interpone dentro de los 3 días y luego nos vamos a un incidente regulado en la ley del organismo judicial del 135 al 140. Entonces yo puedo ya preguntar en el examen final, deme el trámite de la nulidad. Respuesta: se interpone dentro de los 3 días de conocida la infracción o notificada la resolución. Y luego nos vamos a un trámite incidental. ¿Cuál? El que está regulado en la ley del organismo judicial. Pero si se da cuenta, la nulidad también la conoce el mismo juez que dictó la resolución. Entonces, las nulidades también son remedios procesales. Dejo espacio para preguntas, o si hay algo que hay que aclarar, que hay que entender. En la sección anterior, ya que nadie participa. Licenciado, buenas noches, perdón. Buenas noches.
Tengo una consulta. ¿Quién hablo? Perdón, dígame su nombre, por favor. Soy Sara. Dígame, Sarita. Tengo una duda con respecto al plazo de la revocatoria y de revocatoria. Dice que se interpone dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, mi duda es, como no es un plazo como el amparo que todos los días y horas son hábiles, entonces esas 24 horas es con respecto a los horarios de cómo trabajan los juzgados. Por ejemplo, los juzgados tengo entendido que ellos trabajan de 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Entonces ahí han transcurrido... ¿Tiene usted su ley del organismo judicial a la mano? Sí. Léame el 46, ahí están los plazos por horas. Ok. Artículo 46, horas. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Ahí paremos. Entonces, cuando el plazo es por hora, ¿verdad? 46 de la ley del organismo judicial, si me notificaron, por ejemplo, lunes a las 10, me vence el plazo martes a las 10, las 24 horas. Pero léame el segundo párrafo, ahí habla de las impugnaciones, ahí está la excepción. Si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Le pregunto, ¿verdad? Si no responde usted, yo lo explico, no se preocupe, es para que se me ejercite para su privado. Se trata de un recurso, usted va a interponer una nulidad. No, vámonos con la revocatoria, 24 horas, ¿verdad? Le notificaron lunes a las 10 de la mañana. Se trata de un recurso, segundo párrafo del 46. ¿Cuándo le vence el plazo? Tengo entendido que no es un recurso, es un remedio procesal. Sí, pero es una impugnación. Recuérdese que la ley no hace distinción. Creo que sí se aplicaría, considero yo, no sé. Sí, es un recurso, ¿verdad? Porque la ley a todo le llama recurso, ¿verdad? Nosotros, que somos estudiosos del derecho, sabemos que ese es un remedio procesal. Pero es un recurso de revocatoria, ¿verdad? Mal llamado recurso, ¿verdad? Le notificaron lunes a las 10 de la mañana, 24 horas, ¿cuándo le vence el plazo? Podría ser el día siguiente, el martes, entiendo yo, pero es que lo que pasa que... No, ese es el primer párrafo. En un plazo normal, donde no es recurso, me notificaron 10 de la mañana, me vence el plazo 24 horas, martes 10 de la mañana. Póngame atención, porque le dije que si no respondía a usted, lo explicaba yo. Dice, cuando se tratara de un recurso, dice el segundo párrafo, ¿verdad? Palabras más, porque no tengo aquí mi ley, pero usted me corrige. Empezará a correr el plazo, dice, al día siguiente laborable, ¿sí dice? A la primera hora. Sí. ¿Cuál es el día siguiente laborable a primera hora si me notificaron lunes a las 10 de la mañana? ¿Cuál es el día siguiente laborable y cuál es la primera hora? Sería a las 8 de la mañana del día siguiente. En el caso cuando se trate de un recurso, ahí le empieza a correr el plazo. Entonces le vence el miércoles a las 8 de la mañana. ¿Se da cuenta cómo es la ley de interesante, verdad? Es de análisis, de lógica, aquel pilar del abogado, la interpretación. Vuélvalo a leer y despacito y ahora me va a entender mejor. Lea el segundo párrafo. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo aquí estamos ante una revocatoria, ¿verdad? Es un recurso. Le dieron un plazo de 24 horas, le notificaron. No nos vayamos, hoy a las 10 de la mañana. ¿Cuándo le vence el plazo? Empieza a computar al día siguiente laborable, es mañana, ¿sí? A primera hora, 8 de la mañana. Es cuando le vence el plazo.
Si del primer día son 7 horas y media, se podría ir corriendo. No. 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente son 24 horas. Ya. Entonces así es como recorre el plazo. Es que lo que pasa que recuerdo que en una clase, no con usted, sino con otra licenciada, ella explicaba que el plazo corría conforme a los horarios en cómo trabajaban los juzgados. Entonces ahí me quedó duda. Entonces dije yo, o sea, son acumulables. Pues lamentablemente le explicó mal, ¿verdad? Vuélveme a leer el 46 despacio. ¿Desde el principio? Sí. Artículo 46, horas. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Ahí está claro, ¿verdad? Le notificaron hoy 10 de la mañana, le empieza a correr el plazo, tal como dice el artículo, le vence mañana a las 10 de la mañana. Pero el segundo párrafo, entonces eso ya le confirmó que lo que le dijo la persona que usted me está diciendo es mentira. Porque ahí está claro, ¿verdad? Ahí está claro. Luego, cuando se trate de un recurso, dice el segundo párrafo, vuélvalo a leer. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Paremos, ¿verdad? ¿Cuál es el día hábil inmediato siguiente, después de hoy? De hoy miércoles. Sería hoy es miércoles, mañana es jueves, ¿verdad? Ese es el primer día hábil laborable siguiente, a primera hora. ¿Cuál es la primera hora? 8 de la mañana. Y nos dieron un plazo de 24 horas y se trata de un recurso. Nos vence el plazo el viernes a las 8 de la mañana. ¿Te das cuenta que hay diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo? Sí. Pero lo que vamos a borrar aquí de algo que le enseñaron mal es que se computan los días, las horas laborables, ¿verdad? del juzgado. Eso es mentira. Eso no dice el artículo. El artículo es claro que empezará a correr, ¿verdad?, las 24 horas a partir de la hora que me notificaron. Primer párrafo. Me notificaron hoy 10 de la mañana, vence mañana 10 de la mañana. Pero el segundo párrafo hace una excepción. Si se tratara de un recurso, ¿verdad?, ahí cambió la cosa. Se empezará a computar el plazo el día siguiente hábil a primera hora. Entonces el plazo es a las 8 de la mañana, nos empieza, nos dieron 24 horas, vence el viernes a las 8 de la mañana. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahora sí me quedó claro. Le quedó claro y no va a decir usted que le dijo el licenciado Orellana. No. Lo dice el artículo 46 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias, licenciado. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo que así lo dice el 46? Sí, estoy de acuerdo. Me quedó más claro. Muchas gracias. Y el cómputo normal de los plazos está en el artículo anterior, en el 45. Ahí nos dice que es plazo por día, plazo por mes, por año, etcétera, ¿verdad? Mire, todo está en la ley. Si uno es acucioso, lo busca, estudia, etcétera. Por eso es que la ley del organismo también es un pilar del abogado, ¿se recuerda? Usted fue mi alumna en séptimo. No estuve con usted, es la primera. Explicamos los 4 pilares del abogado, la Constitución, ley de amparo, ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Y la base, la estructura es la teoría general del proceso. Si usted lo puede anotar en su cuaderno, ¿verdad? La estructura de un buen abogado, la base, la teoría general del proceso y 4 pilares. La Constitución, ley de amparo, ley del organismo judicial y la interpretación de la ley que está en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias, licenciado. ¿Pero le quedó claro? Sí, ahora sí. Es que tenía confusión por eso, porque ya
esta licenciada nos decía que eran como horas acumulables hasta completar 24 horas del día. No es así. Eso sí, me había quedado duda con lo que usted estaba explicando ahorita, pero ya comprendí. Ahora le quedó claro con el análisis del 46, ¿verdad? Sí, me quedó de bastante. La ley del organismo judicial, ¿verdad? Nunca va a decir usted que el licenciado Orellana, porque no fui yo, ¿verdad? Fue el 46 de la ley del organismo judicial, que espero que así como usted lo entendió, lo hayan entendido el resto de compañeros. Perdón, licenciado, ¿podría repetir otra vez los 4 pilares? Disculpe. La Constitución política, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley que está en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Pero esos 4 pilares se construyen en una base, ¿verdad? Que son los cimientos, que es la teoría general del proceso. Si usted maneja la teoría general del proceso y esos 4 pilares, usted y todos los demás compañeros van a ser súper abogados y no van a tener ningún problema el día de su examen privado. Así tienen que empezar a estudiar ustedes su examen privado. Un libro de teoría general del proceso, su constitución, ley de amparo, ley del organismo judicial de punta a punta, y analizar y manejar bien la interpretación de la ley que está en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. ¿Le quedó claro? Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, compañeros, como decía el difunto Juan Gabriel, ¿verdad? Dios perdona, pero el tiempo no. Abrázame fuerte, amor. Lamentablemente hemos llegado al final. Yo quisiera que hubiese un procesal civil 3, pero no lo hay. Solo hay 1 y 2 y realmente no alcanza el tiempo para poder analizar tanta figura procesal que hay. Ustedes les queda la opción de acceder a una maestría, si es que les gustó procesal civil, y a un doctorado, ¿verdad? O quizá una maestría de Derecho Constitucional y un doctorado de Derecho Constitucional. Ese sería mi consejo. Si alguien me preguntara, Ali, ¿qué maestría nos aconseja? Una de procesal civil y un doctorado también. Si no es ese, les aconsejaría uno de Derecho Constitucional, ¿verdad? Entonces yo me despido acá. Esta es nuestra última clase. Viernes ya no tendríamos clases. Nos miraríamos, primero Dios, hasta el día de nuestro examen final. Yo les deseo lo mejor. Ya no voy a ser su catedrático. Les deseo éxitos en sus exámenes finales, en sus privados y principalmente en el ejercicio profesional. Si en algo yo les puedo servir, quedo respetablemente a sus órdenes. Pido disculpas por los problemas de lo virtual, pero Dios sabe pues de que he tratado de dar lo mejor de mí sin ningún egoísmo. Quisiera saber más para poderlo compartir con ustedes, pero pues quedo a sus órdenes y les deseo el mejor de los éxitos y no dudo que van a ser excelentes profesionales. Que Dios les bendiga, gracias por su paciencia, que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por todo lo que aprendimos. Qué bueno, me alegra mucho, gracias. Gracias. Lic, no vamos a decir que usted nos lo dijo cómo era, sino usted nos enseñó a leerlo así. ¿Verdad? A interpretar, el pilar de la interpretación, ¿verdad? Así es, Lic. Bendiciones, bendiciones, ¿sí? Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen, feliz noche y éxitos. No descuiden sus otras materias, por favor. Gracias, Lic. Feliz noche. Les bendiga. Bueno, yo paso a desconectarme, José, después de una larga jornada. Muchas gracias por el apoyo. Feliz noche y estamos en contacto. Muy bien, Lic.